Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Dani Velázquez y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los aminoácidos y la estructura y formación de los péptidos. Como paso inicial les mostraré acerca de lo que aprenderán en este video y es acerca de la identificación de los aminoácidos. Van a aprender a clasificarlos y por último a unirlos en forma de péptido, en forma de cadenas mucho más amplias. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido o los aminoácidos son estructuras que contienen grupos amino y ácidos carboxílicos. Estos grupos funcionales separados por un átomo de carbono, este carbono se le conoce como el carbono alfa. Ese carbono alfa es un átomo, ¿sí? Es un átomo enlazado a un grupo funcional. Eso lo vamos a determinar en cualquier tipo de molécula. Cuando hablemos de un carbono alfa, es exclusivamente eso, un carbono enlazado a un grupo funcional. La amina es un grupo derivado del amoníaco, solo que el nitrógeno, en este caso, está enlazado a un átomo de carbono y no enlazado a un hidrógeno, como sucede en el amoníaco. Y el ácido carboxílico, en este caso, es un oxoácido y es extremadamente importante en la nomenclatura de la IUPAC, dado que es el grupo más importante para nombrar los compuestos orgánicos. La estructura. ¿Cómo es la estructura que tiene un aminoácido? Esa estructura comprende lo siguiente. Tenemos una parte, es esta parte que está acá señalada o que está sombreada en azul, que es la estructura del ácido carboxílico. Esta parte está conectada al carbono alfa y ese carbono alfa está conectado también al grupo amino, es el que está acá resaltado en verde. Adicional a ese carbono alfa tenemos un enlace con un hidrógeno que también le conocemos como hidrógeno alfa y además un grupo R que tenemos acá abajo resaltado en naranja, el cual se le conoce como la cadena lateral. En este caso vamos a ver cada uno, o sea, las propiedades que tienen los aminoácidos dentro de su estructura debido a esta organización. Un ácido carboxílico, un grupo amino y una cadena lateral. Todos enlazados por medio de este carbono alfa. Los aminoácidos entonces tienen grupos ionizables y su estructura real es de suiterión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando observamos el aminoácido, lo que les acababa de decir, esos grupos ácido carboxílico y grupos amino establecen que pueden comportarse como ácidos y bases, por lo tanto el grupo de ácido carboxílico puede ionizarse, donar su hidrógeno y el oxígeno quedar con carga negativa. Muy similar, utiliza el grupo amino en el cual se comporta como una base y esa base entonces permite obtener un hidrógeno, por lo tanto se carga positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos grupos son ionizables, es decir, logramos obtener cargas dentro de la molécula y esas cargas, en este caso, establecen comportamientos ácido-base. Al tener esta propiedad los aminoácidos, permite entonces obtener lo que llamamos un suiterión. El suiterión es un compuesto neutro, pero a la vez ese suiterión tiene grupos funcionales que van a presentar cargas eléctricas. En este caso acá tenemos la definición de la IUPAC que nos dice que esas cargas eléctricas son unitarias formales de signo opuesto. ¿Qué quiere decir eso? O en, una, o en otros términos mucho más comprensibles. Sería o estaríamos hablando de que el suiterión es una molécula neutra, pero esa molécula neutra contiene cargas eléctricas de signo opuesto. Es decir, vamos a obtener un grupo funcional con una carga negativa, pero si tenemos ese grupo funcional
va a haber otro grupo funcional con carga positiva, con la carga opuesta. Además, estas cargas van a estar deslocalizadas, es decir, van a estar en otras posiciones, sobre todo en átomos adyacentes, en átomos que estén al lado o que estén espaciados por algún átomo de carbono, pero que al contabilizar la carga total, el positivo anula el negativo, por lo tanto, esto es lo que conocemos como un suiterión. Es muy importante establecer que esos suiteriones, en este caso para los aminoácidos, vamos entonces a comportarse los grupos ionizables como ácidos o bases. En este caso, por ejemplo, la amina, al estar protonada, entonces establece o puede establecer equilibrios químicos y comportarse como un ácido. Por lo tanto, para los aminoácidos vamos a tener que esta parte de la amina va a establecer entonces un equilibrio y le vamos a tener una constante de acidez. Esa constante de acidez la podemos reportar en forma de una función P, es decir, el menos logaritmo de la constante de acidez, y se establece de esta forma con este alfa NH3+. Quiere decir entonces que cuando encontremos pKa de alfa NH3+, estamos hablando exclusivamente de la amina que está pegada al carbono alfa. De una misma manera vamos a obtener también para el ácido carboxílico un pKa y ese pKa va a estar señalado por la posición alfa del COOH, del grupo ácido carboxílico, pegado entonces al carbono alfa. Continuando entonces, podemos clasificar los aminoácidos y esa clasificación de aminoácidos la entrega la cadena lateral, el grupo R, este grupo R, que está pegado al carbono alfa. Por lo tanto, todos los aminoácidos se van a diferenciar dependiendo de esta cadena lateral. Ahora, esa cadena lateral tiene tres clasificaciones principales. Una que llamamos polar, otra que llamamos polar sin carga y otra que llamamos polar cargados. ¿Qué se diferencian cada uno? La cadena lateral no polar, también la llamamos hidrofóbica, y es una cadena de carbonos e hidrógenos que no presenta ningún otro grupo funcional, o por lo menos grupos funcionales que no van a aportar polaridad a la cadena lateral. El grupo funcional o esta clasificación, perdón, polar sin carga, decimos que presentan momento dipolar, por lo tanto tienen heteroátomos, grupos y de pronto diferentes a carbono e hidrógeno como oxígeno y nitrógeno o también algunos azufres, pero lo más importante es que la carga neta es igual a cero, es decir, tenemos grupos que siempre van a mantener su carga total igual a cero. Y luego tenemos la otra clasificación, los polar cargados. Estamos hablando entonces de grupos ionizables como grupos de ácidos carboxílicos, bases, es decir, grupos amino, y también vamos a encontrar algunos derivados de grupos aminos. En este caso, pues organizando estos compuestos según la cadena lateral, encontramos esta tabla, esta tabla es hecha por el señor Dan Kohokari. Esta tabla permite diferenciarlos dependiendo de su cadena lateral. Por lo tanto, acá tenemos en la parte de arriba, tenemos aminoácidos en este caso, con cadenas laterales que presentan cargas, como por ejemplo la arginina, en este caso. Miren, acá estamos referenciando, este sería el ácido carboxílico, esta la amina, por lo tanto, lo que los une, estaremos diciendo que es este carbono de acá, voy a señalarlo en otro aminoácido,
Este carbono es el carbono alfa y por lo tanto toda la cadena que está hacia abajo, entonces estaríamos hablando de que es la cadena lateral, es decir, esto de acá. En este caso estamos hablando de las cadenas laterales que son polares y que son con carga. Si logran observarlo, acá tenemos grupos amino, tenemos acá grupos amino y también tenemos grupos de ácidos carboxílicos, como es el caso del ácido aspartico y el ácido glutámico. También tenemos entonces clasificación polares que son no cargados, es decir, que no van a tener una carga o un grupo ionizable, sin embargo, pues van a tener entonces una polaridad, es decir, grupos funcionales con heteroátomos. Tenemos, por ejemplo, acá un OH, acá tenemos otro H, tenemos por acá una amida y por acá también tenemos otra amida. También tenemos entonces los grupos funcionales que no van a obtener entonces un grupo ionizable ni van a tener cargas, como por ejemplo acá tenemos la alanina, isoleucina y así sucesivamente. Miren todos estos átomos de carbono. Por acá tenemos un tiol, aunque el tiol es un heteroátomo, pero no presenta en este caso una polaridad considerable. Fenilalanina, triptófano, tirosina, valina, todos estos vamos entonces a obtener ese comportamiento hidrofóbico en la estructura. A pesar de que la tirosina contiene un grupo ionizable, este grupo OH, que también puede presentar un pKa, se considera que es un grupo hidrofóbico debido a esta cadena, es decir, a este grupo que es un benceno. Por lo tanto, este benceno supera en tamaño al OH, haciéndolo entonces una cadena hidrofóbica. Dentro de todos los aminoácidos, los más comunes, tenemos 20 aminoácidos comunes que están en esta tabla. Sin embargo, en este caso, hay un aminoácido en esta tabla, un aminoácido que no es tan común, por ejemplo, este aminoácido, selenocisteína, en el cual la cadena lateral es muy similar a la cisteína. Miremos acá la cisteína con un tiol. Sin embargo, ya no estamos hablando de un tiol, sino que estamos hablando de un grupo, en este caso cambiando el azufre por selenio. Esta es una estructura especial, acá tenemos unos casos especiales, sin embargo siguen teniendo entonces ese mismo comportamiento, en este caso polar no cargado. Recordemos que siempre los aminoácidos van a estar en estructura de su interior y esa estructura siempre va a ser la misma. El ácido carboxílico debe estar entonces escrito como un grupo ionizable, el grupo amino debe estar entonces como NH3+, y la cadena lateral va a estar, dependiendo del pKa, va a obtener entonces un valor, en este caso, o una estructura ionizada. Hablando entonces de la nomenclatura de los aminoácidos, vamos a tener tres tipos de nomenclaturas para estos aminoácidos. La primera nomenclatura entonces tenemos es el nombre. El nombre va a depender entonces, o va a tener, digamos, su nombre completo, en este caso, por ejemplo, para la cisteína y la selenocisteína, va a ser identificado por esos nombres, un nombre muy diferente a la nomenclatura IUPAC que se tendrían para esos compuestos, dado que la nomenclatura IUPAC tendría una extensión considerable. Lo segundo sería entonces la nomenclatura teniendo en cuenta abreviaturas. Esas abreviaturas están determinadas o pueden ser las siguientes. Tenemos nomenclaturas de 3 letras, esas que están acá, que por medio de 3 letras podemos identificar ese aminoácido, pero además también tenemos una nomenclatura de una sola letra, es decir, este que está resaltado, que está con fondo
rojo tenemos para la cisteína la letra C y para la selenocisteína la letra U. En este caso, esto nos permite identificar para cada uno de los aminoácidos cuál será el nombre. Es decir, que con la letra C yo puedo identificar que estoy hablando de la cisteína. Con la letra U estaré hablando de la selenocisteína. Además de estas nomenclaturas, entonces también vamos a tener reportados en algunas ocasiones el grupo o el pKa del grupo NH2, es decir, el grupo amino. Vamos a tener entonces reportados estos datos, por ejemplo, para la cisteína y la selenocisteína, tenemos el pKa, es muy similar de los grupos aminos, 10.28 para la cisteína y un pKa de 10 para la selenocisteína. Pero además de esto, entonces también vamos a tener el grupo de ácido carboxílico, teniendo entonces su valor de pKa, cisteína 1.91 y selenocisteína 1.9. Y también vamos a tener en estos tipos de tablas el pKa del grupo R. Ejemplo, para la cisteína tenemos un pKa del grupo R de 8.14, mientras que para la selenocisteína no se tiene un valor de pKa. Quiere decir que este grupo selenio con un hidrógeno no tiene un comportamiento ácido o básico también. Por lo tanto, esto es lo que vamos a encontrar en la mayoría de tablas de aminoácidos para, digamos, presentar esta información. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de tabla, pero recuerden que estas son las informaciones más importantes. Nombre, la nomenclatura de 3 letras, la nomenclatura de una sola letra o las abreviaturas, los valores de pKa del alfa NH3, del amino pegado al carbono alfa, el pKa del grupo ácido carboxílico pegado al carbono alfa y el pKa del grupo R. En algunas tablas están dentro de los dibujos, en otros están aparte como una tabla adicional. Ahora, hay una herramienta muy interesante y es el diagrama de escalera. Esta herramienta es una herramienta gráfica, una herramienta sencilla que permite entonces a partir de la estructura y a partir de los valores de pKa poder interpretar equilibrios químicos que pueden presentar los aminoácidos. Un ejemplo de estos es hablando acerca de la cisteína, en este caso, por ejemplo, acá tenemos la cisteína. La cisteína nos dice que tenemos, por ejemplo, el grupo de ácido carboxílico con este valor de pKa, el grupo amino con este valor de pKa y el grupo tiol con este valor de pKa, es decir, el grupo R. Todo esto sería entonces el grupo R. De esta forma, entonces yo puedo establecer aquí una escala, ¿sí?, creciente hacia arriba, decreciente hacia abajo, y tener entonces ese valor de pKa de 1.9. Acá tenemos, por ejemplo, este sería para la cisteína, y al lado derecho acá estoy poniendo la selenocisteína, es decir, acá teniendo la abreviatura de una sola letra. Por lo tanto, vamos a ver que para un pKa de 1.9 o para un pH de 1.9, vamos a tener entonces que los valores de pKa de 1.91 para la cisteína y 1.9 para la selenocisteína, vamos a tener entonces las siguientes estructuras. En la cadena del grupo de la cisteína vamos a tener el ácido carboxílico, tiene todavía su hidrógeno, su OH, y vamos a tener que el grupo amino tiene NH3+. Además, el grupo tiol va a obtener entonces su hidrógeno, al igual entonces que en este caso, la selenocisteína. Sin embargo, cuando superamos ese valor del pH, el pKa nos dice que entonces ese grupo se va a ionizar, por lo tanto va a perder su hidrógeno. El que pierde el hidrógeno
entonces es el grupo de ácido carboxílico. Sin embargo, cuando llegamos a un pH por encima de 8.1, obtenemos entonces un pH, o superamos, perdón, el valor de pKa del grupo R de la cisteína. Por lo tanto, ese azufre va a perder ese hidrógeno. De esta forma, entre un pH entre 8,1 y 10, por ejemplo un pH de 9, vamos entonces a tener dos grupos con carga negativa, en este caso para la cisteína. Sin embargo, para la selenocisteína solamente vamos a tener uno, debido a que el selenio no se va a ionizar. Y para pHs mayores de 7 vamos a obtener entonces que ya la amina es la que va a obtener entonces ese comportamiento ácido, va a donar su hidrógeno y va a quedar entonces como NH2. Por lo tanto, a pHs mayores de 10 vamos a tener entonces estos dos grupos para la cisteína, estos dos grupos ionizados, y para la selenocisteína solamente este grupo ionizado. Ya una vez entonces hemos establecido cómo está organizado los aminoácidos, hablemos entonces de cómo se unen. Para la unión entonces hablamos de la formación de péptidos. ¿Qué son los péptidos? Los péptidos son aminas. Esas aminas están formadas por más de un aminoácido. Bueno, o por lo menos los péptidos están formados por más de un aminoácido, y consideramos este nombre de polipéptidos, es decir, varios péptidos, cuando tenemos estructuras de más de 30 aminoácidos pegados. Estos aminoácidos se enlazan por medio de un enlace muy especial que llamamos el enlace peptídico, y es un enlace entre un grupo carbonilo y un nitrógeno de una amina. Cuando tengamos en estos péptidos un grupo de ácido carboxílico, se le conoce como la cabeza o el grupo C-terminal, el carbono terminal. Y también para el grupo amino se le conoce entonces como el N-terminal, o lo que llamamos también la cola del péptido. Ahora, los aminoácidos siempre van a reaccionar, y también los péptidos siempre van a reaccionar teniendo en cuenta este mecanismo, que vamos a enlazar cabeza con cola. Es decir, se van a enlazar por medio de un carbono terminal, de un grupo de ácido carboxílico, se va a enlazar entonces con un N-terminal de un grupo amino. Al realizar ese enlace vamos a formar entonces el péptido y también agua. Un ejemplo de estos, acá lo tenemos por acá un aminoácido. Este aminoácido contiene un grupo R1 y tenemos otro aminoácido con otro grupo R2. Ellos dos van a reaccionar, sin embargo, acá tenemos entonces cabeza, esta sería la cabeza del grupo ácido carboxílico, y tenemos la cola del grupo amino, del siguiente aminoácido. Ellos dos van a reaccionar entonces cabeza con cola, C terminal con N terminal, y van a formar en este caso el péptido. Ese péptido, como les decía, forma entonces el enlace peptídico, grupo carbonilo, amina. Tenemos grupo carbonilo que proviene del primer aminoácido y la amina que proviene del segundo aminoácido. Este enlace peptídico es extremadamente importante para los aminoácidos debido a que nos va a permitir establecer después las estructuras, sobre todo la estructura secundaria de las proteínas. Ahora, una vez teniendo esto, podemos identificar que el nuevo péptido también contiene lo que llamamos la cola, es decir, el N-terminal que corresponde al primer aminoácido que tenemos ahí. Y también vamos a tener la cabeza que corresponde al segundo péptido, al segundo aminoácido enlazado. Y algo muy importante entonces es que a través de esto podemos obtener entonces
las cadenas laterales pegadas a una sola molécula, y este compuesto, que llamamos un dipéptido, es decir, tiene dos aminoácidos pegados, sigue teniendo ese comportamiento de cabeza o N-terminal, perdón, cola N-terminal y cabeza C-terminal. Quiere decir que puede seguir reaccionando con otros aminoácidos. Y obviamente pues la generación de agua en este tipo de reacciones químicas. Ahora, los péptidos, su estructura o lo más aceptado según la fuente, la IUPAC, nos dice los péptidos contienen más de 10 aminoácidos. Una proteína es un polipéptido. Sin embargo, cuando hablamos de proteínas, hay, digamos, diversas tendencias que nos dicen que las proteínas es cuando tenemos más de 180 aminoácidos pegados por medio de enlaces peptídicos. Sin embargo, este límite es incierto dado que algunas partes o algunos científicos o algunos establecimientos o incluso algunas universidades tienen un concepto diferente de esto. Pueden pasar de 30 a 40 aminoácidos, ya es considerado proteína. Bueno, hemos llegado entonces al final de este video. Espero que haya quedado claro y hayan comprendido cuál es la estructura de un aminoácido, cómo son sus grupos ionizables y también cómo se enlazan estos aminoácidos para formar proteínas. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.